¿Y si te dijera que un sacerdote de la Iglesia Católica firmó un pacto con el mismísimo diablo, y que ese documento aún existe? Un papel antiguo, escrito en latín, con firmas bizarras, incluyendo la de Lucifer. Esta historia no viene de un cuento de terror, ni de una leyenda medieval. De hecho, ocurrió de verdad, en el siglo XVII, en Francia. Todo comenzó cuando todo un convento se sumió en el caos. Monjas gritando, convulsionando y acusando a un sacerdote de brujería y posesión demoníaca. Pero lo que parecía ser solo otro caso de histeria religiosa tomó un rumbo aún más macabro cuando los inquisidores presentaron la prueba definitiva. Un contrato firmado por el propio Satanás. La verdad detrás de este caso puede ser aún más oscura que cualquier historia de terror. Prepárate, porque hoy vamos a adentrarnos en el misterio de Urbain Grandier, el sacerdote que supuestamente vendió su alma al diablo. Urbain Grandier no era un sacerdote cualquiera. Él no seguía las reglas tradicionales y con frecuencia se veía envuelto en polémicas. Nacido en 1590, Grandier era conocido por su inteligencia, pero también por su arrogancia. Se consideraba a sí mismo como un hombre aparte dentro de la iglesia, lo que, por sí solo, ya lo convertía en un blanco. Pero lo que realmente molestaba a los clérigos era su comportamiento irreverente. Grandier desafiaba a las autoridades religiosas, predicaba de manera provocadora y, especialmente, mantenía relaciones con mujeres, lo cual era una gran afrenta para el celibato de los sacerdotes. Las acusaciones en su contra comenzaron a acumularse, pero fueron los escándalos sexuales los que lo pusieron en el centro de atención. Grandier se convirtió en una figura controvertida, con muchos enemigos en la iglesia y en la corte. Pero la gota que colmó el vaso fue su intensa rivalidad con los poderosos clérigos de la ciudad de Loudun, donde él servía. Ellos veían en Grandier una amenaza para su autoridad y un peligro para el orden establecido. Y fue este ambiente de enemistades y tensiones lo que creó el escenario perfecto para que, cuando las monjas comenzaron a tener comportamientos extraños, todas las miradas se volvieran hacia él. ¿Pero realmente merecía ser llamado hereje o hechicero? ¿O todo no era más que una gran conspiración para eliminarlo? ¿Y tú, qué opinas? Deja tu comentario. ¿Crees que realmente era culpable o fue simplemente otra víctima de intrigas? Si te está gustando esta historia, deja tu like y compártela con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Lo que comenzó como una simple histeria religiosa pronto tomó una proporción mucho más sombría. En el convento de Loudun, varias monjas comenzaron a presentar síntomas inexplicables, convulsiones, gritos e incluso hablar en lenguas desconocidas. Algunas se retorcían de forma grotesca, otras hablaban con voces demoníacas. Era como si algo estuviera tomando posesión de sus almas. ¿Pero quién era el responsable de este fenómeno? ¿Quién podía estar detrás de una posesión demoníaca tan grande? La respuesta parecía obvia para muchas de las autoridades religiosas de la época: Urbain Grandier. Las monjas, en una especie de frenesí colectivo, comenzaron a acusarlo de brujería, afirmando que él las había maldecido e invocado a los demonios. La gente de Loudun estaba en pánico. Era el inicio de uno de los casos más polémicos de posesión y caza de brujas en la historia. Pero la pregunta que nadie podía responder era: ¿por qué él? ¿Por qué Grandier? ¿Realmente tenía el poder de invocar demonios, o todo no era más que una conspiración? ¿Qué es lo que realmente estaba sucediendo en las sombras de Loudun? ¿Qué opinas? ¿Crees que Grandier fue realmente responsable de todo esto o estaba siendo usado como chivo expiatorio? Deja tu opinión en los comentarios. El ambiente en Loudun estaba tenso. Las acusaciones contra Urbain Grandier no hacían más que aumentar, y las autoridades religiosas estaban decididas a ponerle fin a todo. Después de ser arrestado, Grandier fue llevado a juicio, donde enfrentaría un proceso que mezclaba creencia religiosa, política y un drama sobrenatural. Durante su encarcelamiento, Grandier fue sometido a horribles torturas en un intento de forzarlo a confesar sus crímenes. No importaba si era inocente o no, ellos necesitaban una confesión. Su resistencia solo hizo que las acusaciones parecieran aún más convincentes para sus enemigos. Fue en este escenario de dolor y desesperación que surgió la acusación más aterradora de todas: el pacto con el diablo. En el tribunal, se presentó un documento misterioso.
Estaba escrito en latín, según los acusadores, era un contrato firmado por Grandier con Satanás. Lo más grotesco de todo, el pacto incluía la firma de Lucifer, que, según las autoridades de la época, validaba la alianza demoníaca. Las palabras en el papel eran claras: Grandier entregó su alma al diablo a cambio de poder e inmortalidad. Además, el documento indicaba que Grandier usaría sus poderes demoníacos para causar la posesión de las monjas del convento y propagar la corrupción. Las acusaciones eran graves y aterradoras. El ambiente en el tribunal era de puro terror. Mientras tanto, las monjas, todavía atormentadas por convulsiones y gritos demoníacos, afirmaban que Grandier había usado sus artes negras para invocar a los demonios. Hablaban con voces diferentes, incluso en lenguas de otros mundos. Su sufrimiento parecía probar la conexión con el infierno. Pero había algo extraño en este juicio. ¿Dónde estaba la prueba concreta de que Grandier realmente había firmado el pacto? El documento parecía tan surrealista que muchos comenzaron a preguntarse: ¿realmente hizo este trato con el diablo o estaba siendo víctima de una gran manipulación? La verdad es que la Iglesia necesitaba un culpable, y Grandier, con su personalidad irreverente y su abierto desafío a la autoridad religiosa, se convirtió en el blanco perfecto. A medida que avanzaba el juicio, las pruebas parecían acumularse en su contra, pero el misterio en torno al pacto demoníaco no disminuía. ¿Será que todo aquello era una farsa? ¿O Grandier realmente había hecho un pacto con Satanás? La sentencia estaba a punto de ser dictada. La ciudad de Loudun estaba a punto de ser testigo de uno de los casos más polémicos en la historia de la Iglesia Católica. ¿Y tú, qué piensas sobre esto? ¿El pacto era real o una invención para condenar a Grandier? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. El juicio de Urbain Grandier llegó a su clímax. La tensión en Loudun era palpable, y todos estaban esperando una decisión que sellaría el destino del sacerdote. La acusación era clara: brujería, hechicería y un pacto con Satanás. No importaba si Grandier negaba todas las acusaciones, lo que estaba en juego era el poder de la Iglesia y la necesidad de una víctima. Después de semanas de debates y deliberaciones, el tribunal dictó su sentencia. Urbain Grandier fue condenado a muerte. La decisión fue rápida, sin espacio para defensa. Sería quemado en la hoguera, un castigo común para los acusados de brujería en esa época. Pero lo más cruel de todo fue la escena pública que se desarrolló. Grandier fue llevado a la plaza de Loudun, donde una multitud esperaba ansiosa para ver al hombre condenado por la Iglesia ser ejecutado. Mientras las llamas consumían su cuerpo, Grandier no se doblegó. Desafió a sus verdugos hasta el último momento, clamando por su inocencia y protestando contra las injusticias que lo llevaron a ese final. Pero la tragedia no terminó ahí. La ciudad de Loudun continuó viviendo bajo la sombra de aquel juicio, y las monjas poseídas tampoco encontraron paz. El convento se convirtió en un lugar de desesperación y violencia espiritual. En los años siguientes, surgieron relatos de que las posesiones realmente no habían terminado. Las almas de las monjas, que habían testificado en contra de Grandier, continuaron siendo atormentadas, como si algo todavía estuviera atrapado en ese lugar. ¿Y el pacto? ¿Fue todo una invención o había algo real en ese contrato con el diablo? La verdad, como siempre, permanece envuelta en misterio. El nombre de Urbain Grandier se convirtió en sinónimo de una tragedia irreversible, y su juicio quedó marcado en la historia como uno de los mayores errores de la Iglesia Católica. El sacerdote murió, pero su historia nunca será olvidada, sirviendo de advertencia para las víctimas de las cacerías de brujas y para aquellos que desafían la autoridad sin saber hasta dónde puede llevarles. ¿Qué opinas de este trágico final? ¿Grandier merecía la muerte o fue víctima de una conspiración? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la continuación de historias como esta. ¡Hasta la próxima!